Lo que quiero señalar es que sí se ha presentado un cambio en la política de persecución contra los vendedores informales, o por lo menos uno podría decir que se ha reducido esa persecución. Veníamos de una administración como la de Enrique Peñalosa, cuya principal política era utilizar la fuerza pública para desalojar a los vendedores informales del espacio público de la ciudad, asociándolos con la inseguridad y con la criminalidad, un enfoque absolutamente equivocado. En esta administración uno podría decir que se ha reducido, y enfatizo la palabra reducido porque no es que se haya eliminado. Señor director del IPES, y no sé dónde está, en qué bancada estará el señor secretario de gobierno. Ah, en la verde. Ayer me informaron que en el parque de la Ciudadela del Recreo, en la localidad de Bosa, están amedrentando a los vendedores informales desde la alcaldía local y los están amenazando con un desalojo. Aquí está el señor Fabio Arias, que va a intervenir también en el debate para hacer una denuncia sobre este tema, porque no se está cumpliendo además con los criterios que ha señalado la Corte Constitucional cuando se está ante un operativo de recuperación del espacio público que implica hacer una caracterización de las personas y ofrecer alternativas económicas, porque de acuerdo con esa jurisprudencia, aunque hay una colisión de derechos entre el derecho al trabajo y el derecho al espacio público, siempre debe prevalecer el derecho al trabajo. Ese es un punto que está bien definido en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y que por supuesto es obligatorio. Así que, señor secretario de Gobierno, le hago un llamado para que atiendan el caso del Parque de la Ciudadela del Recreo y no sigan amenazando a los vendedores informales con un operativo de desalojo. Otro punto que siempre he resaltado en este tipo de debates es que las ventas informales son un reflejo de la pobreza y el subdesarrollo de una sociedad. Yo siempre he utilizado esta figura. No podemos esperar que haya andenes y espacio público como el de Dinamarca con niveles de pobreza y de desempleo como el de África. Es imposible lograr unos niveles de espacio público como el que se pretende si tenemos una sociedad que se hunde en la pobreza y en la desigualdad. Pobreza que, como lo hemos visto en distintas instancias, se ha venido agravando como consecuencia de la pandemia. Por eso es muy difícil plantear que es necesario que se recupere todo el espacio público de la ciudad. Van a seguir existiendo ventas informales de personas que no salen al espacio público, a los andenes, porque les parezca muy chévere ese tipo de trabajo, porque les parezca muy chévere tener una incertidumbre sobre sus ingresos, porque tengan que vivir del diario, del gota a gota, porque tengan que estar expuestos a las inclemencias del clima. Eso no es que sea una opción de vida que ha escogido la gente, es una obligación que tienen como consecuencia de la grave situación social que está viviendo hoy en general todo el país y en particular la capital de la República. Por eso se tiene que tener una buena política pública, señor director del IPES. Y en las anteriores administraciones esa política pública no ha existido. Mencionan que hay una política pública, pero básicamente lo único que le ofrecen a los vendedores informales son dos cosas. Unas capacitaciones, se gastan un poco de millones de pesos en capacitaciones que en realidad no sirven para que los vendedores informales puedan salir de la informalidad. Y lo otro que ofrecen son unas reubicaciones en unas bodegas donde no pasa nadie y no se puede vender ni un chicle. Usted señaló que están construyendo una política pública aquí en Bogotá, partiendo de la política pública nacional. Frente a eso, yo creo que esa política pública debe tener una serie de elementos indispensables para que en realidad se protejan los derechos de los vendedores informales. En primer lugar, señor director del IPES, una buena caracterización. Y una buena caracterización implica tener instrumentos que permitan identificar no solamente cuántas personas hay viviendo de las ventas informales, sino cuáles son sus características. Y el registro que lleva el IPES no sirve para eso. Yo creo que deberían hacer lo mismo que se hizo con habitantes de calle, y es hacer un censo de vendedores informales. O sea, si la política pública va a ser seria, hay que partir de un diagnóstico serio, y la forma de tener un buen diagnóstico es con un instrumento adecuado, y la única forma de hacerlo es un censo, porque los registros que maneja el IPES no sirven para identificar adecuadamente y caracterizar adecuadamente a la población que está dedicada a las ventas informales. Y eso creo que no lo han hecho, y me parece, o por lo que oí de su intervención, no hay una intención de en realidad hacer un censo sobre los vendedores informales en la ciudad. Los instrumentos de política pública, yo creo que esa política debe tener básicamente tres instrumentos. Uno primero, que es
buscar mecanismos para que las personas que hoy están en esos andenes, en ese espacio público, en condiciones muy desfavorables, puedan lograr tener un empleo formal. No es fácil. Por supuesto que no es fácil. Tanto en el sector público como en el sector privado no es fácil generar empleos para las personas que hoy están en la informalidad, pero debe ser un componente de la política pública, incluyendo políticas como una política de empleo público, que el distrito en los servicios que tiene que prestar emplee a las personas que están en mayores condiciones de vulnerabilidad y que hoy están dedicadas a las ventas informales. Pero como eso no va a ser suficiente, porque pues son más de 50.000 vendedores informales, yo creo que pueden ser muchos más, porque creo que hay un subregistro en esas cifras y para eso, repito, se requiere el censo, pero de todas formas no se le va a poder generar de la noche a la mañana empleo formal a las personas que están hoy en el espacio público. Por eso el segundo instrumento de política pública debería ser un componente de reubicación de esas personas, pero buenas reubicaciones, no meterlos por allá en unas bodegas donde no pasa nadie y donde no pueden vender nada y que los obliga a volver al espacio donde estaban ocupando anteriormente. Pero eso tampoco va a ser suficiente, porque repito, son más de 50.000 personas que están hoy en las calles viviendo las ventas informales y repito, pueden ser muchísimas más. Entonces, señor director del DIPES, hay que tener unas reglas para la permanencia de las personas en el espacio público, que mejore en algo su permanencia en ese espacio público y que mejore la convivencia tanto con los peatones como por ejemplo los comerciantes formales que en muchas zonas se quejan, como lo mostró el video o los videos que mostró la concejal Marisol Gómez. Y esas reglas deben ser adecuadas a la situación de los vendedores informales. Mirar el espacio entre cada uno de las chazas que tengan las personas que están dedicadas a las ventas informales, tener reglas, digamos, para que cuiden el espacio público, para que barran después de la jornada que están ahí en el espacio público, unas reglas mínimas para que funcione adecuadamente, pero sin la actitud o el enfoque de perseguirlos con la policía para desalojarlos. Y frente a esto tengo un par de preocupaciones, señor director del IPES. En primer lugar, ¿cuál es el nivel de participación de las organizaciones de vendedores informales y de las personas que están dedicadas a las ventas informales en la construcción de la política pública? Yo creo que el nivel de participación ha sido mínimo. Lo mostró además las elecciones que ustedes armaron un poco de manera improvisada para los consejos locales de vendedores informales. Muy poca participación de parte de las personas que están dedicadas a este trabajo en las aceras de la ciudad. Y por otro lado, también tengo la preocupación y es que la política pública nacional que ya se expidió y el acuerdo que se aprobó el año pasado en el Consejo plantea un concepto con el que yo estoy totalmente en desacuerdo y creo que es una posición minoritaria en este Consejo y es el de cobrarles a los vendedores informales por el uso del espacio público. Es que eso es un concepto que atenta contra el mismo concepto de las ventas informales. Las ventas informales no están siendo realizadas por emprendedores, empresarios del espacio público. Son realizadas por personas vulnerables en condición de pobreza que no encuentran otro medio de sustento y tienen que dedicarse a las ventas informales. Y a ellos les vamos a cobrar un precio por el uso del espacio público. Y eso es bajo el enfoque de la privatización también del espacio público, que es un enfoque absolutamente equivocado. Así que yo creo que ese tipo de instrumentos no deben quedar incluidos en la política pública, que de acuerdo con el director del IPES la vamos a conocer en diciembre y que debe alejarse de esa concepción que se planteó en la política pública que se adoptó desde el nivel nacional. Por último, señor director del IPES y secretario de Gobierno, un comentario. Uno de los graves problemas o una de las formas como justifican los desalojos es bajo una figura que está contemplada en el decreto 098, que es el del espacio público recuperado. Ese decreto lo que hizo fue recoger una serie de criterios y de reglas de la Corte Constitucional que protegían el derecho al trabajo de los vendedores informales. Y ese decreto dice, cuando se pretenda recuperar un espacio público, primero se tiene que cumplir con este procedimiento. Sin embargo, el decreto trae una excepción y dice, cuando se trate de zonas catalogadas como espacio público recuperado, no se tiene que cumplir ninguna de esas reglas, o sea, policía de una y basta con eso. Y eso es una equivocación enorme de ese decreto. ¿Por qué? Porque en la década de los 90 muchos alcaldes locales sacaron resoluciones declarando ciertas zonas como espacio público recuperado cuando no se había recuperado nada.
¿O qué sucede? En los 90 sacaron una resolución, recuperaron el espacio público y en el 2010 llegaron vendedores informales a esa misma zona. Y entonces, bajo el criterio de ser zonas de espacio público recuperado, pueden entrar como tierra arrasada a desalojar a los vendedores informales, que es lo que está sucediendo, y es el caso del parque en la Ciudadela del Recreo. Ese artículo ustedes lo deberían derogar, señor secretario de Gobierno y director del IPES. Una reforma a ese decreto que derogue esa posibilidad que tiene la alcaldía local y que tiene la policía de desalojar vendedores informales sin cumplir con los criterios de la Corte Constitucional. Yo tengo demandado ese artículo ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque además hace poco salió una sentencia de la Corte Constitucional, la T-017-2017, en la cual le dice al distrito: ustedes no pueden proceder de esa manera, incluso si se trata de zonas de espacio público recuperadas, porque ahí hay un elemento de confianza legítima que ustedes no pueden desconocer. Ese artículo va en contra de esa sentencia y va en contra de la regla definida por la Corte Constitucional. Luego deberían derogarlo. Yo estoy esperando que el tribunal me dé la razón y declare la nulidad, pero pues podrían hacerlo antes de que salga esa sentencia. Entonces, señor director del IPES, estaré muy pendiente de cómo va a quedar esa política pública para vendedores informales, y de nuevo reitero, señor secretario de Gobierno, ponerle la atención y construir una mesa de trabajo con los vendedores informales del Parque de la Ciudadela del Recreo. Muchas gracias, señora presidenta.